Lo primero que voy a hacer es contarles un poquito cuál es la motivación del desarrollo de la mecánica estadística, como para que entendamos cuál va a ser el contenido del curso, ¿cierto? Porque están directamente basado en eso. Cuando uno observa un sistema natural medianamente complejo, ¿cierto? Es decir, en nuestro entorno, queda claro que al mismo tiempo están sucediendo un montón de fenómenos que uno puede describir desde el punto de vista de la perspectiva de la ciencia. Todos esos fenómenos ocurren a escalas muy diversas, ¿cierto? Es decir, hay fenómenos que ocurren, por ejemplo, a la escala nuestra, digamos, a la escala que podríamos llamar de la vida diaria para los seres humanos, hasta fenómenos que ocurren en escalas mucho más chiquitas, y en determinados sistemas, por supuesto, en escalas mucho más grandes que esas. Ahora, desde la perspectiva científica, típicamente esos fenómenos no son independientes uno de los otros. Están más bien acomodados en una especie de jerarquía, en el sentido de que los fenómenos que ocurren en las escalas más grandes, por escalas estoy hablando tanto de escalas espaciales como escalas temporales, es decir, a distancias grandes y tiempos largos, son vistos desde la perspectiva científica como consecuencia de otros fenómenos que ocurren a escalas menores. Y estos, a su vez, son consecuencia de fenómenos a escalas todavía más chicas y así sucesivamente hasta que, bueno, en algún lugar se termina la cosa, ¿no? Y se termina tanto para escalas chicas como para escalas grandes. Es decir, los fenómenos que ocurren a grandes escalas, tanto espaciales como temporales, son, desde el punto de vista científico, la manifestación de fenómenos que ocurren a escalas más chicas, de procesos que están ocurriendo a escalas más chiquitas. Demos un ejemplo, ¿cierto?, de eso. Supónganse que tenemos una población de animales, ¿cierto? Una población de animales, para ser concretos, hablemos de una población de seres humanos. Los fenómenos sociales, los fenómenos colectivos, ¿cierto?, que involucran a muchos seres humanos en una población humana, son consecuencia directa de la forma en que se comporta cada uno de los seres humanos, ¿cierto?, y en la forma en que interactúa con el resto de los seres humanos. Es decir, el conjunto de esos factores, el comportamiento individual y las interacciones entre los seres humanos, unido a factores ambientales, ¿cierto?, que en gran medida determinan cómo se comporta la población, son los que dan lugar a los fenómenos colectivos, que nosotros en el caso de poblaciones humanas llamamos fenómenos sociales. En otras poblaciones animales también se llaman fenómenos sociales. Entonces, los fenómenos sociales están, digamos, subyacidos por el comportamiento de cada uno de los individuos que forman esa población. Ese comportamiento, a su vez, está soportado por, esencialmente, el sistema nervioso de los seres humanos, ¿cierto? Por el cuerpo, obviamente, pero el cuerpo controlado por el sistema nervioso. El sistema nervioso es un enorme complejo de tejidos celulares, de los cuales el más importante son las redes neuronales, ¿cierto? Los tejidos neuronales. El sistema nervioso funciona justamente debido a la interacción de un enorme número de neuronas que esencialmente interactúan intercambiando información en forma de impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos, a su vez, están generados por reacciones químicas que ocurren dentro de las células. De hecho, el comportamiento de cualquier célula, y en particular de las neuronas, está controlado por reacciones químicas, por macromoléculas que a su vez están formadas por unidades moleculares más pequeñas que interactúan entre ellas, y a su vez, como sabemos, las moléculas están formadas por átomos, ¿cierto? Es decir, el comportamiento en última instancia de las moléculas, los procesos a nivel molecular, están controlados por procesos que ocurren a escalas atómicas, donde las interacciones más dominantes son las interacciones electromagnéticas. Y a su vez, como también sabemos, por lo menos de haber escuchado alguna vez, los átomos están formados por partículas elementales, en las cuales hay otras interacciones que son relevantes, pero que en última instancia son las que dan lugar a el comportamiento de los átomos individuales. Así, fíjense que en 5 o 6 pasos uno recorre desde escalas que van de los metros o kilómetros, ¿cierto?, y escalas temporales que van desde las horas a los años,
hasta escalas en las cuales, escalas que corresponden a una fracción pequeñísima de 1 milímetro o de 1 segundo. En esta cadena, entonces, de fenómenos, uno recorre ese enorme intervalo de escalas, y está claro que, desde el punto de vista científico, es fructífero pensar, como decía antes, en los fenómenos a escalas mayores como consecuencia de fenómenos que ocurren a escalas cada vez más chicas. Ese es el plan que se llama reduccionista en la ciencia, ¿cierto? Una visión reduccionista de cómo ver justamente los fenómenos que ocurren en grandes escalas, y que es uno de los pilares de la metodología científica, ¿cierto? Pensar en esa jerarquía fenomenológica. Es así que a lo largo de, 400 años que tiene la ciencia moderna, diferentes ramas de la ciencia han dado descripciones, a veces muy efectivas, para esos diferentes fenómenos a diferentes escalas, ¿sí? Siempre con la intención de hacer la conexión con fenómenos que ocurren a escalas más chicas. Sabemos que en las diferentes disciplinas científicas justamente tenemos teorías, nosotros por lo menos en física las llamamos teorías, en otras ramas de la ciencia pueden llamarse de otra manera, teorías que muy eficientemente describen qué es lo que uno observa en los sistemas naturales. No solo describen, ¿cierto? Son capaces de hacer predicciones, y de hecho en el éxito de las predicciones reside lo que consideramos como el éxito de la descripción que uno está haciendo de los sistemas que observa. La pregunta en la cual se enfoca la mecánica estadística, la pregunta en sentido muy general, ¿cierto? Después vamos a ver que en realidad tenemos que reducirnos o acotarnos un poco en nuestras pretensiones. La pregunta en la cual entonces se enfoca la mecánica estadística es la siguiente. Yo tengo por un lado, a nivel de la fenomenología que observo en los sistemas naturales, tengo una cadena jerárquica, como decíamos antes, de fenómenos, ¿cierto? En la cual los fenómenos a mayores escalas son la manifestación de fenómenos que ocurren a escalas más chicas. Eso por un lado, ¿cierto? Por otro lado, yo tengo una colección de teorías científicas que me describen esos fenómenos a diferentes escalas. Cada una de las disciplinas científicas me permite entonces dar una descripción mejor o peor, dependiendo del caso, pero en general bastante eficiente, luego de 400 años de ciencia moderna, de lo que pasa en el mundo fenomenológico. La pregunta es la siguiente. Así como yo tengo una relación causal, digamos, entre los fenómenos que observo a diferentes escalas, ¿puedo hacer algo similar desde el punto de vista a lo largo de la línea de las teorías? Concretamente, ¿puedo deducir las teorías que tengo para fenómenos a escalas más grandes de las teorías que tengo para fenómenos a escalas más pequeñas? ¿Puedo, de alguna manera formal, obtener la descripción de sistemas a escalas más grandes o de fenómenos a escalas más grandes a partir de lo que sé o de la forma en que puedo describir a los sistemas o a los fenómenos en escalas pequeñas? ¿Podría deducir a partir de la forma en que describo el comportamiento de los átomos? ¿Podría remontar al nivel de las teorías toda la cadena que me permitiría llegar hasta, por ejemplo, describir qué es lo que pasa con una población de animales, como en el ejemplo que decíamos antes? Naturalmente, esa no va a ser la pregunta que vamos a responder en general en este curso, ¿cierto? Pues es una pregunta tremendamente complicada, ¿no? No es muy difícil de percibir. De hecho, la pregunta, así como la formulé recién informalmente, no está muy bien formulada, ¿cierto? Uno para empezar, tendría que definir qué significa eso de deducir una teoría a partir de otra, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las teorías estas de las cuales hablamos, que describen fenómenos a diferentes escalas, trabajan con herramientas muy diferentes, ¿cierto? Una de las otras.
es difícil pensar qué significaría esa formalización de pasar de una teoría a la otra. Si nos restringimos al marco de la física, en cambio, la cosa es bastante más factible, ¿cierto? Es decir, uno se empieza a aclarar el panorama respecto de qué tendría que hacer. Eso proviene del hecho, claramente, de que las teorías de la física típicamente están formuladas en términos matemáticos, ¿cierto? Y en matemática está bien clarito qué es lo que significa deducir una cosa de otra, ¿cierto? Es decir, yo podría pensar en obtener la descripción matemática de una teoría de una teoría física. Ahora me remito al ámbito de la física. De una teoría física que describe fenómenos a una escala grande, una escala que vamos a llamar a partir de ahora macroscópica, a partir de las teorías que describen los fenómenos microscópicos que subyacen a esos macroscópicos de lo que estoy hablando, a partir de un proceso de deducción matemática. En el ámbito de la física, entonces, estaría más claro cómo uno respondería a esa pregunta. Y está claro que en el ámbito de la física seguramente también es una cosa útil, porque aun cuando uno se restrinja al marco de la física, dentro de la física también hay muchos niveles de descripción, ¿cierto? Uno no necesita irse a la biología o a las ciencias cognitivas, como en el ejemplo que dábamos antes, para encontrar fenómenos macroscópicos versus fenómenos microscópicos. Dentro de la física también ocurre eso, ¿cierto? Dentro de la física también son de interés fenómenos o sistemas macroscópicos formados por subsistemas a escalas que funcionan, digamos, a escalas mucho menores. Bueno, la mecánica estadística ataca ese problema en una subclase de sistemas físicos, ¿sí? Tampoco pretende hacerlo para toda la física, pero sí en una subclase de sistemas físicos, que es una subclase que resulta importante realmente para la física como ciencia, pero también para la descripción de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, por lo menos nuestra vida diaria como físicos. El objetivo de la mecánica estadística es establecer la relación que hay a nivel microscópico entre la mecánica, ya sea la mecánica clásica o la mecánica cuántica, como ya vamos a tener tiempo de discutir a lo largo del curso. A nivel microscópico, entonces, se fija en la mecánica y trata de establecer el enlace que hay con el nivel macroscópico dado por la termodinámica. Entonces, la mecánica estadística es el intento, porque en realidad vamos a ver que no es tan exitoso, por lo menos como proceso formal, de deducir el comportamiento que uno describe a nivel macroscópico con la termodinámica a partir de las leyes de la mecánica, que es la que describe los sistemas que vamos a estudiar a nivel microscópico. Ustedes saben que justamente la termodinámica describe el comportamiento de sistemas macroscópicos. Por macroscópico estoy entendiendo ahora sistemas formados por muchas partículas, o típicamente sistemas que tienen muchos grados de libertad, que desde el punto de vista microscópico efectivamente uno analiza mediante las leyes de la mecánica, ¿cierto? Típicamente son entonces los sistemas de muchas partículas que a nivel macroscópico se pueden describir de forma muy eficiente, por lo menos en una determinada clase de estados, que son los estados de equilibrio termodinámico, justamente. Se pueden describir de forma muy eficiente con la termodinámica. La termodinámica es una descripción muy buena de lo que pasa con este tipo de sistemas a nivel macroscópico. Y desde el punto de vista microscópico sabemos que la dinámica de las partículas, no solo de las partículas individuales, ¿cierto?, sino también de su interacción con otras partículas y su interacción con factores externos al sistema, como podría ser, por ejemplo, el campo gravitatorio, están perfectamente descritos también por las leyes de la mecánica. Por ahora ustedes son especialistas en mecánica clásica y no saben prácticamente nada de mecánica cuántica, ¿cierto? Cosa que está por cambiar a partir de mañana, esencialmente, ¿cierto?
pero vamos a ver que en realidad tanto la parte del enfoque clásico como el enfoque cuántico se pueden tratar en pie de igualdad, ¿cierto? Así que por ahora voy a hablar simplemente de la mecánica, ¿cierto? Para referirme a los dos enfoques. Repito entonces, el plan de la mecánica estadística es establecer una conexión lo más formal posible entre el nivel microscópico descrito por la mecánica, es decir, los sistemas que podemos llamar sistemas mecánicos, y esos mismos sistemas, pero considerados a nivel macroscópico, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, en un gran sistema de partículas interactuantes, de la cual, por supuesto, hay un montón de ejemplos alrededor nuestro, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, todos los sistemas de partículas que llamamos gases o fluidos en general, para incluir también a los líquidos y sólidos, es decir, los materiales sólidos, forman parte de ese gran conjunto de sistemas de partículas que uno trata microscópicamente con la mecánica y macroscópicamente con la termodinámica. Si uno lo piensa un momento, tiene buenas razones para deducir, digamos, o para concluir que en realidad no va a ser posible establecer una conexión formal entre esos dos niveles. Hay en particular un resultado, es un resultado de la mecánica, ¿cierto? Es uno de los resultados más generales que uno puede formular en la mecánica, que es lo que se llama el teorema de recurrencia de Poincaré. No lo vieron, supongo, en el curso de mecánica, nunca oyeron hablar del teorema de recurrencia de Poincaré. Es tan importante que es sistemáticamente excluido de los cursos de mecánica. El teorema de recurrencia de Poincaré es, como les digo, un resultado muy general aplicado a los sistemas mecánicos. Vamos a escribir algunas cositas de acá como para... Teorema de Poincaré. Poincaré era un matemático francés, vivió a fines del siglo XIX. No fue el que demostró el teorema completamente, pero fue una de las personas que más lo estudió, ¿no? El teorema se consideró demostrado en las primeras décadas del siglo XX, un poco después de las contribuciones de Poincaré. El teorema de Poincaré considera, para empezar, un sistema mecánico aislado, o más precisamente deberíamos decir autónomo. ¿Qué quiere decir un sistema mecánico autónomo? Un sistema mecánico autónomo es un sistema que no está afectado por agentes externos dependientes del tiempo. Es decir, si hay agentes externos actuando sobre el sistema, son constantes, como por ejemplo un campo gravitatorio, como decía antes. Pero no tengo, por ejemplo, un forzado externo que depende del tiempo. La segunda condición es que el sistema sea conservativo. Más precisamente, lo que tendría que pasar con este sistema es que está regido por las ecuaciones de Hamilton, pero eso es, si consideramos que el sistema es autónomo, es equivalente a que sea conservativo, se conserva el hamiltoniano, que en muchos casos, como supongo que recuerdan, corresponde a la energía. Y la tercera condición que tiene que cumplir el sistema es que esté acotado en el espacio de las fases. No sé si se acuerdan de lo que es el espacio de las fases. El espacio de las fases es el conjunto de todos los estados posibles de un sistema mecánico. El espacio de las fases formalmente tiene como variables a las coordenadas del sistema y a los impulsos conjugados a esas coordenadas. Si pensamos en las coordenadas lineales, los impulsos conjugados son simplemente los impulsos lineales. Yo lo que necesito entonces con el teorema para demostrar el teorema de Poincaré es que el sistema esté acotado en el espacio de fases. Si me dejan representar al espacio de fases en forma muy esquemática, como este dibujito de acá, es decir, un espacio que tiene en general a las coordenadas
y a los impulsos como las variables del sistema, lo que me está diciendo esta condición es que hay algún tipo de mecanismo, ¿cierto?, que hace que el sistema se mantenga dentro de un determinado dominio acotado de este espacio, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el sistema estará adentro de esta papa, generalmente, por los mecanismos que sean. Lo que me dice el teorema de Poincaré, el teorema de recurrencia de Poincaré, es que si yo tomo cualquiera de las posibles, o esencialmente cualquiera, ¿no? Como buen teorema matemático siempre le ponen un casi, ¿cierto?, para abrir el paraguas. Si yo tomo casi cualquier condición inicial dentro de la zona en la cual este sistema puede estar, ¿sí?, la tomo como condición inicial, es decir, voy a ver la evolución del sistema a partir de ese estado inicial, y considero cualquier entorno de esa condición inicial. Lo que me dice el teorema de Poincaré es que, esperando suficiente tiempo, a partir de la condición inicial que marqué, voy a encontrar al sistema dentro de ese entorno que acabo de definir, ¿sí? Lo que me dice entonces el teorema de Poincaré es que el sistema vuelve a cualquier entorno arbitrario de la condición inicial. Por eso se llama de recurrencia, ¿cierto? Los sistemas mecánicos, desde el punto de vista del teorema de Poincaré, son recurrentes. Desde esencialmente cualquier condición inicial, si espero suficiente cantidad de tiempo, y dadas las condiciones del teorema, voy a poder encontrar al sistema arbitrariamente cerca de su condición inicial. También como buen teorema matemático, ¿cierto?, el teorema de Poincaré no me da absolutamente ninguna pista respecto de cuánto tengo que esperar, dado un sistema determinado, para que pase eso efectivamente. ¿Está bien? Como eso, por supuesto, como cualquier punto del dominio es una posible condición inicial para mi sistema, claramente, digamos, si esto vuelve una vez, va a volver infinitas veces después, ¿cierto? Porque simplemente tendría que considerar los otros puntos del dominio como nuevas condiciones iniciales, ¿no? Recordemos que en un sistema mecánico, digamos, todos los estados por los cuales va pasando un sistema son posibles condiciones iniciales para la misma órbita, solo que empezada en diferentes puntos. ¿Está bien? Un ejemplo de esto que es un ejemplo que nos va a importar, digamos, en el curso. Supónganse que yo tengo una caja llena de partículas, ¿cierto? Una caja con una forma cualquiera, no importa eso. Tengo una caja que tiene partículas adentro, las partículas chocan contra la pared de la caja en forma elástica, de forma tal de que satisfago la situación de que el sistema es conservativo. Supongamos que las partículas interactúan entre ellas, no importa cómo interactúen, supongamos que hay un potencial de interacción, que sea un potencial es importante de nuevo para que el sistema sea conservativo. Una vez que yo fijo la condición inicial de las partículas, queda fijada la energía del sistema, la energía total del sistema, y entonces automáticamente quedan acotadas las velocidades que pueden tener las partículas, ¿cierto? Porque a lo sumo una partícula se quedará con toda la energía del sistema, pero no puede tener más velocidad que la que corresponda a eso, más las energías que correspondan a la interacción. Entonces tengo también el sistema acotado desde el punto de vista de los impulsos, acotado en coordenadas por el volumen, acotado en los impulsos por la conservación de la energía. Y lo que me dice el teorema de Poincaré es que si yo, por ejemplo, pongo a todas las partículas acumuladas, ¿cierto?, es decir, amuchadas cerca de un vértice de la caja, con determinadas velocidades que puedo elegir yo mismo, porque la condición inicial la elige el experimentador en última instancia para un sistema mecánico. Si espero suficiente cantidad de tiempo, voy a volver a encontrar a todas las partículas, independientemente de lo que hayan hecho en el medio, voy a volver a encontrar a todas las partículas acumuladas en ese mismo ángulo de la caja
y con esencialmente las mismas velocidades con las cuales la puse originalmente. Es un resultado bastante asombroso en realidad, ¿no? Pero que de alguna manera estaba bastante claro en la época de Poincaré que tenía que ser así y que cristalizó en este teorema que tiene su nombre. Notan el problema que hay entre esa propiedad de los sistemas dinámicos y la termodinámica, ¿cierto? La termodinámica, desde su base, presupone que existen los estados que uno llama estados de equilibrio termodinámico, ¿cierto? Es decir, un sistema mecánico, para ser descrito por la termodinámica, tiene que llegar a un estado de equilibrio, que es donde justamente se va a aplicar la termodinámica. La termodinámica, las leyes de la termodinámica se aplican en los estados de equilibrio. Esto me está diciendo que yo no, desde el punto de vista de la mecánica, el teorema de Poincaré lo que me dice es que no tiene sentido pensar en el estado de equilibrio de un sistema mecánico, ¿cierto? Porque el sistema va a pasar indefinidamente, arbitrariamente cerca de cualquier condición inicial, por extravagante que sea, como por ejemplo poner todas las partículas en el ángulo de la caja, ¿cierto? Estado que claramente no tiene nada que ver con algo que yo puedo describir desde el punto de vista termodinámico. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí hay una incompatibilidad aparente, por lo menos, y que obviamente no estamos formulando de manera del todo formal acá, simplemente lo estoy comentando cualitativamente, entre lo que pasa con los sistemas mecánicos, una propiedad muy general que uno sabe que satisfacen los sistemas mecánicos, y una hipótesis básica de la termodinámica, que es la existencia de los estados de equilibrio. Esa incompatibilidad entre los dos fenómenos, digamos, el fenómeno de recurrencia y la existencia de los estados de equilibrio, es lo que uno puede señalar como una propiedad que difícilmente me va a permitir hacer esa relación formal, esa deducción formal de la termodinámica a partir de las leyes de la mecánica. Este tipo de consideraciones estaban revoloteando, digamos, la cabeza de un montón de físicos a mitad del siglo XIX, o en la segunda mitad del siglo XIX, de las personas que justamente pensaron en estos problemas, pensaron en dónde reside esa incompatibilidad, cuál es el problema exactamente. ¿Será que...? Porque el punto clave, cierto, a tener en cuenta es que, a pesar de que tenemos esa incompatibilidad, está claro que desde el punto de vista de la eficacia de las teorías, tanto la mecánica clásica en esa época, como la termodinámica son extremadamente buenas, ¿cierto? Es decir, la termodinámica me describe extremadamente bien qué es lo que uno observa en el laboratorio, y lo mismo la mecánica clásica. Son dos teorías para sistemas que tratan de los mismos elementos, ¿cierto? Es decir, sistemas de partículas a niveles diferentes, pero que parecen incompatibles entre sí. Entonces, ¿dónde reside esa incompatibilidad? Es un problema de las ecuaciones de Hamilton, ¿cierto? A lo mejor las ecuaciones de Hamilton dejan de ser válidas cuando el tiempo es demasiado grande. Es un problema con el tiempo de recurrencia, ¿cierto? Es decir, con que los tiempos de recurrencia son tan grandes que en realidad si yo pongo todas las partículas de esta sala en aquel ángulo de allá, la cantidad de tiempo que tengo que esperar para que vuelvan allá es tan grande que en la práctica no lo voy a poder observar nunca. ¿Será que ese tipo de estados especiales son irrelevantes en algún sentido desde el punto de vista de la descripción termodinámica? Bien. La mecánica estadística trata de aclarar justamente ese tipo de preguntas, ¿cierto? Es decir, la mecánica estadística termina siendo una teoría que lo que hace es atacar esos problemas, tratar de, digamos, dar un marco conceptual que permita entender ese tipo de problemas, ¿sí? Que ya les digo, son problemas interesantes desde el punto de vista conceptual, pero también son problemas muy importantes desde el punto de vista práctico, en el sentido de que estamos hablando de la descripción de sistemas que aparecen todos los días en cualquier laboratorio de física, pero que además forman parte de nuestra vida diaria, dado que conciernen, por ejemplo, a la ciencia de materiales,
¿cierto? O al comportamiento de los fluidos, como decíamos antes. El resultado de la teoría, ¿cierto? Es decir, la teoría que vamos a ver en el curso, como van a ver, de hecho, no es una deducción formal de la descripción macroscópica a partir de la descripción microscópica. Es decir, no es una deducción formal de la termodinámica a partir de las leyes de la mecánica. Más bien, el resultado de lo que fue la creación de la mecánica estadística es la creación de un nivel de descripción intermedio. Un nivel de descripción que de hecho se llama mesoscópico, para reforzar el hecho de que está entre el nivel microscópico y el nivel macroscópico. Es una teoría independiente, en realidad, de la mecánica y de la termodinámica, ¿cierto? Es una teoría que tiene sus propios principios, no son principios sacados de los principios de la mecánica o del otro lado de la termodinámica, tiene sus propios principios y por lo tanto hace sus propias predicciones respecto de cómo se comportan los sistemas en ese nivel intermedio, ¿cierto? En ese nivel que llamamos mesoscópico. Desde el punto de vista de la física, es realmente un logro, digamos, el desarrollo de la mecánica estadística, extremadamente fructífero, en el sentido de que me permite describir fenómenos que están fuera del alcance, tanto de la mecánica como de la termodinámica, ¿cierto? Es decir, hay una serie de fenómenos que ocurren a escalas intermedias que solo están al alcance de la mecánica estadística. Yo no puedo hacer nada por describirlos con las leyes de la mecánica, con las leyes de Newton, o con los principios de la termodinámica. Y de nuevo, esos fenómenos que ocurren a escalas mesoscópicas son esenciales para el funcionamiento de un montón de cosas que tenemos a nuestro alrededor. Para muchos de ustedes, en sus carreras como físicos, esos fenómenos van a ser el pan nuestro de cada día, esencialmente, ¿cierto? Así que en ese sentido, también algo interesante de esta teoría que vamos a ver es que los va a exponer a ustedes a un montón de fenomenología que definitivamente va a ser importante durante sus carreras profesionales. Una novedad fundamental que tiene la mecánica estadística respecto tanto de la mecánica clásica, digamos así, pero también, respecto de la mecánica clásica y respecto de la termodinámica, es que es, desde el punto de vista histórico, la primera teoría en la cual irrumpe en forma, irrefrenable la probabilidad. Es decir, una formulación armada en términos de conceptos estadísticos. De ahí el nombre, obviamente, mecánica estadística, ¿sí? Y en ese sentido, que está claramente separada de la mecánica clásica y de la termodinámica, son teorías deterministas, ¿cierto? En la mecánica clásica, como decíamos antes, ¿cierto? Yo fijo una condición inicial y está completamente, para un dado sistema, fijo una condición inicial y está completamente definido lo que va a hacer ese sistema desde ese punto hasta el infinito en el tiempo, no solo hasta el infinito para el lado positivo, sino también para el lado de los tiempos negativos, ¿cierto? Es decir, yo puedo saber perfectamente a dónde va a ir ese sistema y exactamente desde dónde viene el sistema eso. No hay cabida para la probabilidad en la mecánica clásica. Lo mismo en la termodinámica. Si bien es una teoría de una naturaleza completamente diferente a la mecánica clásica, en la termodinámica no hay evolución, no hay tiempo en la termodinámica. Las leyes termodinámicas son leyes completamente deterministas, ¿cierto? Es decir, cuando yo establezco la relación que hay entre entropía, energía y temperatura, no es una relación que a veces vale o a veces sí, o que vale con tal probabilidad y con tal probabilidad no vale, ¿cierto? Está determinada la relación esa, ¿cierto? Y esa relación dentro de la teoría no la puedo romper, ¿cierto? No hay, de nuevo, no hay cabida para la probabilidad. En cambio, los conceptos básicos de la mecánica estadística son conceptos de tipo probabilista.
Y es así que, en ese sentido, representa una novedad, desde el punto de vista histórico en particular, representa una novedad enorme respecto de cómo se concebían las teorías físicas hasta ese momento. ¿Sí? La primera teoría, el primer paquete, digamos, conceptual, en el cual es necesario hablar desde el primer momento de conceptos asociados con la probabilidad. De eso vamos a estar hablando ya dentro de un ratito. La otra cosa importante que quiero decir en este punto es que en el marco de la mecánica estadística, si bien la hemos presentado como la conexión entre la mecánica clásica y la termodinámica, en el marco de la mecánica estadística uno no puede ignorar el carácter cuántico que tiene, con que se comportan, digamos, los elementos que forman los sistemas que vamos a estudiar. Entonces acá tenemos un pequeño problemita práctico, porque ustedes tienen cuántica solo a partir del día de mañana, ¿cierto? Es decir, hasta ahora, salvo lo que pueden haber oído, o sea, a lo mejor alguno tuvo algún curso introductorio, salvo lo que pueden haber oído, digamos, a nivel de divulgación, esencialmente, ustedes todavía no saben mucha cuántica, definitivamente, ¿cierto? Sin embargo, vamos a necesitar, en el curso de mecánica estadística, introducir algunos conceptos que hacen referencia a la naturaleza cuántica de los sistemas naturales, porque si uno no tiene en cuenta, ¿cierto?, esas propiedades, las predicciones que hace la mecánica estadística son equivocadas. Y ya vamos a comentar algunos ejemplos porque son interesantes de por sí. Lo que vamos a hacer nosotros cuando necesitemos esos conceptos es introducirlos en forma, digamos, con los detalles que necesitemos para trabajar, pero muchos de esos conceptos ustedes los van a revisar y los van a ver más fundamentadamente en el curso de cuántica. Así que tengan en cuenta que va a estar también ese elemento presente, que, insisto, es muy importante en el sentido de que si uno no tiene en cuenta esas particularidades cuánticas de los sistemas que está estudiando, los resultados que obtendría serían incorrectos. Como para dar una introducción de las cosas que vamos a tener que manejar de cuántica, ¿cierto? Los puntos principales tienen que ver, por un lado, con el hecho fundamental o la diferencia fundamental que hay entre las cantidades mecánicas a nivel cuántico y clásico, que es justamente la cuantificación de esas cantidades, ¿cierto? El hecho de que una cantidad como la energía o el impulso no pueden tomar un valor cualquiera, sino que pueden tomar para un determinado sistema solo valores predeterminados por la teoría. ¿Sí? Otra propiedad importante que vamos a tener que tener presente es que desde el punto de vista de la mecánica cuántica, las partículas idénticas, es decir, partículas de una determinada clase, por ejemplo los electrones, ¿cierto?, son indistinguibles, mientras que desde el punto de vista cuántico son distinguibles. Perdón, desde el punto de vista clásico, quiero decir, las partículas idénticas son distinguibles. Y eso desde el punto estadístico tiene importancia, porque una cosa, ¿cierto?, si yo quiero, por ejemplo, distribuir partículas en cajitas, es que todas las partículas sean esencialmente la misma, que es lo que me dice la mecánica cuántica, que si las puedo distinguir, como si, por ejemplo, las pintara de diferentes colores. Van a aparecer algunos conceptos que también son específicos de la cuántica, como es el concepto del spin, que probablemente ustedes ya lo oyeron nombrar, pero que, bueno, desde el punto de vista cuántico tiene una definición bien clara y tiene propiedades bien claritas, lo que uno entiende por el spin de las partículas, y que es una cantidad que en la mecánica clásica no existe, ¿cierto? Es decir, es una propiedad puramente cuántica de la materia. Así que, bueno, el problema de la necesidad de introducir conceptos de la cuántica es una cosa con la que tenemos que convivir, pero van a ver que se van a acostumbrar rápidamente, es decir, no tiene ninguna gravedad el asunto ese. La última cosa que quiero decirles en esta introducción es que
la mecánica estadística es una oportunidad para que uno vea cómo se construye una teoría física. En el siguiente sentido, ustedes por supuesto ya vieron teorías físicas construidas, bien construidas, como paquetes, ¿cierto? Como por ejemplo la mecánica clásica, justamente, ¿cierto? El asunto es que la primera vez que ustedes oyeron hablar de los principios de Newton seguramente fue cuando iban al jardín de infantes, prácticamente, ¿cierto? De forma tal de que probablemente ya no tengan presente cómo es el proceso, ¿cierto?, de deducción, digamos, de la teoría a partir de los principios y más en particular de dónde salen los principios de la teoría de Newton, es decir, los principios de Newton. ¿De dónde salen los principios de Newton? Silencio en la noche. En la cámara no es que no se escuche lo que están diciendo, sino que nadie está contestando. Es decir, vos le achacás la culpa de Newton a Galileo. Claro. Los principios con los cuales uno construye una teoría física salen esencialmente de la galera, ¿cierto? Es decir, son proposiciones, ¿sí?, con las cuales uno va a trabajar, ¿sí?, cuyo sentido se obtiene a posteriori, ¿cierto? Es decir, no es una cosa que uno sabe desde el principio que tiene que poner esos principios, sabe de antemano, digamos, que esos son los principios correctos. Si lo sabe de antemano, en todo caso, es porque tiene una cantidad de evidencia experimental de que esos principios son efectivamente, evidencia empírica en general, ¿cierto?, de que esos principios son correctos y que van a funcionar efectivamente. Pero por definición, los principios de una teoría, uno los inventa, ¿cierto?, los propone esencialmente y con esos principios trabaja, hace predicciones y si esas predicciones se corresponden con lo que uno observa en la naturaleza, a través de experimentos o a través del tipo de observación que sea, entonces eso le permite decir, estos principios, la invoqué, digamos, con estos principios me sirven efectivamente para hacer una teoría, y entonces le pongo la teoría de fulanito, ¿cierto?, a ese conjunto de principios y a todas las predicciones que salen de allí. Con el curso de mecánica estadística tenemos la oportunidad de ver justamente cómo uno hace ese proceso a partir de la nada, esencialmente, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a proponer dos o tres principios básicos que uno se pregunta, ¿y esto de dónde sale, cierto? Es decir, ¿por qué me planteo esto? Son principios que a primera vista resultan forzados y en realidad son forzados. Pero son principios que provienen del hecho, obviamente nosotros ya lo sabemos a posteriori, de que las predicciones que voy a hacer con esos principios me permiten, por ejemplo, mostrar que yo puedo, con elementos de la mecánica, deducir cosas que ya sabía que ocurren en la termodinámica, ¿cierto? Y entonces es esa utilidad, digamos, que encuentro para la teoría, esa eficacia de la teoría que estoy construyendo a partir de los principios estos, que justifican, digamos, que uno presente esto como una teoría, ¿cierto? Así que en el curso existe la oportunidad de que uno vea justamente ese proceso, y eso es una cosa interesante desde el punto de vista de que uno entienda realmente cómo funcionan las teorías físicas. El concepto básico con el que vamos a trabajar en mecánica estadística es la probabilidad de observar a un sistema en un determinado estado. Si suponemos que el sistema que estamos estudiando, sabemos cuál es la colección de estados a las cuales puede acceder ese sistema. En el caso de los sistemas mecánicos, los estados son los estados mecánicos en el sentido de los estados del espacio de las fases, es decir, la combinación de todas las coordenadas e impulsos que me definen justamente el estado del sistema. Eso es un estado mecánico. Entonces, dado el sistema y dada la colección de estados que yo sé que el sistema puede adoptar, el concepto básico con el cual vamos a estar trabajando es la probabilidad de que el sistema esté en un determinado estado. Como mencionábamos antes, desde el punto de vista de la mecánica clásica, por lo menos, es un concepto bastante extraño, ¿cierto? De hecho, no es un concepto que exista en la
en la mecánica clásica debido al hecho de que la mecánica clásica me da una descripción determinista de los sistemas mecánicos. Dada la condición inicial, existe probabilidad 1 de que yo observe al sistema en algún estado futuro, que es la solución de las ecuaciones de movimiento a partir de esa condición inicial, e existe probabilidad 0 de que esté en cualquiera de los otros estados. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, uno tiene que dar un salto conceptual, claramente, para acostumbrarse a hablar de la probabilidad de que un sistema esté en un determinado estado. Eso no evita que, aún dentro de la mecánica clásica, existan elementos que, de alguna manera, yo no diría que justifican, pero hacen comprensible que uno empiece a hablar del concepto de probabilidad. En particular, cuando uno se refiere, desde el punto de vista de la mecánica, a sistemas como los que estudian la termodinámica, que son sistemas que tienen un número macroscópico de grados de libertad, ¿cierto? Que están formados, por ejemplo, por 10 a la 23 partículas, ¿cierto? Si bien formalmente un sistema de 10 a la 23 partículas es lo mismo que un sistema de una sola partícula, desde el punto de vista mecánica, hay una serie de cuestiones prácticas que por lo menos nos hacen vislumbrar que un enfoque probabilístico podría ser fructífero. Por ejemplo, es difícil que uno en un sistema con un enorme número de partículas pueda definir en forma muy precisa la condición inicial, ¿cierto? Es decir, podría haber una incerteza respecto de qué condición inicial tiene mi sistema, hablando de un sistema real, que me daría inmediatamente lugar a cuestiones, a consideraciones de tipo probabilístico. Otra cosa importante, otro elemento importante que proviene puramente de la mecánica, es el hecho de que el comportamiento más genérico que uno puede encontrar en un sistema mecánico es un comportamiento de tipo caótico, lo que se llama comportamiento caótico, movimiento caótico dentro de la mecánica. No sé si tuvieron la oportunidad de ver algo de esto en el curso de mecánica, pero el comportamiento caótico es un comportamiento que comparte, en algún sentido que hay que definir y no vamos a hacer acá, ¿cierto? Pero comparte propiedades con un movimiento de tipo estocástico, es decir, un movimiento aleatorio. A pesar de que el sistema es determinista, superficialmente la forma en que evoluciona el sistema mecánico se parece a un movimiento aleatorio, un movimiento random. Y hay otro aspecto también importante en el cual se mete la probabilidad en la mecánica, que es cuando uno da el salto de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría donde inherentemente hay componentes de tipo probabilístico. Eso lo van a ver ustedes en el curso de mecánica cuántica virtualmente desde el primer momento, ¿cierto? La primera vez que Fosco agarre la tiza va a ser esencialmente para escribir una probabilidad. Así que, si bien el concepto de probabilidad formalmente es ajeno a la mecánica clásica, existen elementos que hacen que tenga sentido pensar en irlos introduciendo. No lo vamos a hacer ahora de un solo paso, sino que vamos a ir viendo cómo uno lo va metiendo al construir la teoría que vamos a ver en este curso. El experimento que uno tiene en mente cuando habla de la probabilidad de observar a un sistema mecánico en un determinado estado es un experimento en el cual uno deja que el sistema evolucione a partir de una condición inicial que no necesito especificar en este momento. Uno deja que el sistema evolucione y lo que hace es observaciones sucesivas de ese sistema. ¿Está bien? Y va a calcular, si se quiere, la probabilidad de que el sistema esté en un determinado estado a partir de una interpretación de tipo frecuentista de lo que es la probabilidad, ¿cierto? Es decir, lo que voy a ver es, de todas las veces que lo observo al sistema, qué fracción de veces lo encuentro en un determinado estado, ¿cierto? Y esa fracción va a ser la probabilidad que le voy a asignar a ese estado. ¿Está bien? Es decir, es lo mismo que el experimento que uno haría
si quiere saber cuál es la probabilidad de que una moneda caiga con la cara para arriba, ¿cierto?, cuando uno tira la moneda al aire, ¿cierto? Es decir, observa ese experimento varias veces. En este caso se trata de la observación del sistema a lo largo del tiempo, una cierta cantidad de veces, y en el límite en el límite teórico, obviamente, en el cual esa sucesión de observaciones tiende a infinito, lo que hago es el cociente entre las veces que observé al sistema en un determinado estado sobre la cantidad total de veces que hice la observación. Ese cociente, el límite de ese cociente, cuando el número de observaciones tiende a infinito, es lo que voy a asociar con la probabilidad de encontrar el sistema en ese estado. ¿Se entiende? Es decir, desde ese punto de vista no nos alejamos de lo que es la concepción usual de probabilidad, como les decía recién, en el sentido frecuentista, en la interpretación frecuentista de lo que es la probabilidad, la frecuencia con la cual ocurre un determinado evento en una serie muy grande de un determinado experimento. La frecuencia con la cual obtengo un determinado resultado. Desde el punto de vista práctico, sin embargo, eso tiene sus problemas, ¿cierto? Es decir, formular o llevar a una formulación matemática, digamos, la idea que acabo de expresar tiene sus problemas, esencialmente porque yo necesitaría conocer la trayectoria del sistema a lo largo del tiempo, ¿cierto? Para evaluar justamente la cantidad de veces que voy a ver al sistema en un determinado estado y, por lo tanto, hacer una evaluación de la probabilidad. Es entonces que uno introduce una hipótesis, que es justamente una de las hipótesis fundacionales de la mecánica estadística, ¿cierto? Es decir, es uno de los principios de la mecánica estadística, que es lo que se llama la hipótesis ergódica. Vamos a escribir acá porque es un nombre importante. Y es un concepto que es bastante, un poquito rebuscado, así que describámoslo con cuidado. La hipótesis ergódica lo que me dice es que yo voy a poder reemplazar esas observaciones sucesivas que hago sobre un sistema mecánico que me permitirían, teóricamente, evaluar la probabilidad con la cual el sistema está en un determinado estado, haciendo el proceso que decíamos antes. Voy a poder reemplazar entonces esa observación a lo largo del tiempo por una observación simultánea de un montón de copias del sistema en un conjunto de copias convenientemente construido. Una cosa definitivamente medio extraña, ¿cierto? Mueve a la risa incluso acá algunos, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que me dice la hipótesis ergódica. Yo puedo, en vez de observar a un único sistema evolucionando a lo largo del tiempo, puedo construirme un conjunto de copias, de réplicas de ese mismo sistema, y lo puedo hacer de tal manera que, haciendo una observación sobre ese conjunto, voy a tener a cada estado en el conjunto ese representado con la misma frecuencia con que aparecería representado en la secuencia temporal de las observaciones del primer experimento que describí. ¿Se entiende la idea esa? Reemplazo a un solo sistema observado a lo largo del tiempo por un conjunto que en el límite tiene infinitas copias de mi sistema, un conjunto de copias del sistema, construido de tal manera que si hago una observación simultánea, digamos, de todos esos sistemas, tengo a cada estado representado con la misma frecuencia que a lo largo de la trayectoria de un solo sistema. Me refiero a un experimento mental, definitivamente, porque en la práctica va a ser bastante difícil de hacer, efectivamente. Me refiero a un experimento mental, hago una hipótesis justamente,
¿cierto? Lo que obviamente queda por determinar acá, el gran agujero que queda acá, ¿cierto?, es cómo hago para construir ese conjunto de copias de mi sistema. En la práctica no lo voy a construir nunca, definitivamente. Y en la práctica, hablando de la práctica en el laboratorio, en realidad yo tampoco nunca lo hago, ¿cierto? Es decir, lo que yo típicamente observo en el laboratorio es un sistema, ¿cierto?, sobre el cual tomo medidas a lo largo del tiempo, o en general lo que percibo a través de un instrumento es una especie de promedio temporal, digamos, de sus propiedades mecánicas. ¿Está bien? La hipótesis esta que estoy haciendo es a los efectos de trabajar en el marco de la teoría esta que voy a construir, de la mecánica estadística, y tiene por objetivo sacarme de encima el problema de obtener la evolución temporal de mi sistema, ¿cierto? Que es una cosa que me requeriría resolver las ecuaciones mecánicas. Una cosa complicadísima, ya sea por la naturaleza del sistema, o en particular porque el sistema tiene muchísimos grados de libertad en la clase de sistemas que me interesa. ¿Estamos suponiendo comportamiento caótico o algo así? Acá me preguntan, lo digo para la cámara, si estamos suponiendo comportamiento caótico. No necesariamente. Si bien sabemos que el comportamiento más general que uno puede tener en un sistema mecánico es efectivamente comportamiento caótico. ¿Está bien? Pero no es necesario que el comportamiento sea caótico. Ya vamos a ir viendo a lo largo del curso en las situaciones que vamos a ir estudiando, vamos a ver cómo se justifica el hecho de que no es necesario especificar la naturaleza del movimiento en el sentido de caótico o no caótico para aplicar estos mismos conceptos. Pero tengamos un poquito de paciencia para ir viendo esas cosas. Entonces, la ventaja, digamos, que tiene este reemplazo que estoy haciendo de la evolución de un solo sistema por un conjunto de sistemas convenientemente construido que me representa estadísticamente a la trayectoria, digamos, que seguiría un solo sistema en el primer experimento que describí, la ventaja que tiene eso es que, como decía recién, ¿cierto?, me saco de encima el problema de saber cuál es exactamente la órbita que sigue el sistema, y voy a poder transformar los promedios que yo haría a lo largo del tiempo, como decíamos antes, por ejemplo, lo que va a ser el resultado de una observación que yo hago sobre ese único sistema, por promedios hechos sobre esa población, ese conjunto de copias del sistema que yo estoy estudiando. Que son promedios, ahora sí, son promedios estadísticos, ¿cierto? Pues son promedios hechos sobre réplicas del sistema que estoy estudiando. Son promedios que se hacen de la forma usual, en la cual uno hace un promedio simplemente contando, ¿cierto?, cuántas veces y dividiendo por el total. Me saco de encima el problema de hacer esa observación de mi sistema a lo largo del tiempo que requeriría que yo conozca la órbita del sistema, la trayectoria del sistema en el espacio de las fases. Obviamente el problema acá reside en cómo uno hace para construir ese conjunto de elementos, de réplicas de mi sistema, de copias de mi sistema, que me reemplazan lo que pasa con un único sistema a lo largo de su evolución mecánica. ¿Está bien? Y ese es el meollo, digamos, de toda la teoría esta que vamos a construir, ¿cierto? Es decir, cómo uno hace exactamente para definir ese conjunto. Como vamos a ver, de hecho, hay varias formas de definirlo, dependiendo de qué es lo que de ciertas condiciones que tienen que ver, digamos, esencialmente con cómo está armado el sistema original con el cual uno va a trabajar. Ya vamos a discutir eso, pero ese va a ser el punto clave, digamos, de la metodología que vamos a empezar a usar a partir de las próximas clases. ¿Cómo construyo ese conjunto de réplicas del sistema que me representan qué es lo que pasa con la trayectoria de un solo sistema? La suposición esta, el principio se llama hipótesis porque estrictamente, por lo menos desde el punto de vista de la mecánica, no por lo menos desde el punto de vista de la mecánica, uno no puede demostrar rigurosamente
que sea posible hacer ese cambio. Es decir, que exista un conjunto convenientemente construido de copias del sistema que me representen correctamente qué es lo que pasa con un único sistema a lo largo del tiempo. Por eso esto se llama una hipótesis. ¿Sí? Por eso a esto se le dice hipótesis ergódica. Hay otros sistemas, pero son sistemas muy sencillos, son modelos matemáticos, esencialmente en los cuales se puede demostrar que efectivamente cómo se hace esa construcción, ¿cierto?, del conjunto de copias del sistema. En ese caso uno habla de un teorema ergódico, ¿sí? Pero en general para los sistemas que vamos a ver nosotros, que son los sistemas que nos interesan a nuestro alrededor, o modelos de los sistemas que tenemos alrededor, a lo sumo podemos hablar de una hipótesis ergódica. No, me voy a preguntar también eso, si es que íbamos a suponer en general. Claro, en general lo que vamos a hacer es suponer que efectivamente esta hipótesis vale. ¿Está bien? El concepto entonces que nos permite introducir la hipótesis ergódica es el concepto de ensamble. Ensamble es el nombre que uno le da a este conjunto de copias del sistema que me representan lo que pasa en la trayectoria de un sistema en particular a lo largo del tiempo. Ensamble es una palabra de lo más desafortunada, ¿cierto? Para empezar, uno no sabe si es una palabra del francés, del inglés o de dónde viene, ¿cierto? Así que no sabe cómo pronunciarla. Yo la pronuncio ensamble, ustedes la pronuncian como quieran. En libros de mecánica estadística en castellano se suele traducir esta palabra, ya no me acuerdo muy bien por qué, cómo es que se traduce. ¿Alguno se acuerda acá? ¿Cómo se traduce ensamble a castellano en algunos libros? No, hay una palabra que es aún más desafortunada que ensamble, por eso no me la acuerdo. Bueno, no importa. Yo le voy a decir ensamble a estos conjuntos y es el nombre que vamos a usar a lo largo del curso. Entonces, la hipótesis ergódica, una vez que uno introduce los ensambles, en realidad se olvida que tiene atrás la hipótesis ergódica. Nosotros no la vamos a volver probablemente a mencionar nunca más a lo largo del curso a la hipótesis ergódica porque vamos a empezar directamente a trabajar con los ensambles, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta que está ese principio de base en toda la construcción que nosotros hacemos, que es el reemplazo de la observación de un solo sistema, que sería la situación experimental típica que uno tiene en la realidad, por este conjunto estadístico que es sobre el cual va a hacer todas las cuentas de frecuencia, ¿cierto? Es decir, las probabilidades de que el sistema esté en un estado determinado lo va a hacer sobre la noción entonces de los ensambles. ¿Queda alguna pregunta sobre esto o comentario? Bueno, en cuyo caso vamos a ir, como para empezar a calentar motores con la cuestión de ensambles, vamos a empezar a hacer una cuentita, ¿sí? Vamos a hacer una cuentita y que justamente utiliza la noción esta de los ensambles. Supónganse que yo tengo un determinado sistema que no necesariamente tiene por qué ser, a esta altura, a este nivel, no tiene necesariamente que ser un sistema mecánico, puede ser un sistema de cualquier naturaleza que a ustedes les guste. Lo único que necesito de ese sistema es saber que puede acceder a una determinada colección de estados. Lo que decíamos antes sobre los sistemas mecánicos, ahora lo considero para un sistema cualquiera, ¿cierto? Entonces tengo un sistema cuya naturaleza en este momento, ya les digo, no me interesa especificar. Lo que sí sé es que el sistema accede a una colección de estados, omega estados, que vamos a numerar simplemente de 1, 2, hasta omega. Y lo que voy a suponer, además, es que conozco la probabilidad con que el sistema puede acceder a cada uno de esos estados. ¿Sí? Es decir, alguien me informa desde el principio cuál es la probabilidad de que el sistema sea observado en cada uno de esos estados. En el mismo sentido que decíamos antes, ¿no? Yo tengo mi sistema,
lo observo durante una cantidad de veces grande y entonces evalúo esas probabilidades simplemente como la frecuencia con la cual observo cada uno de los estados en esas observaciones. Entonces, tengo probabilidades a las cuales voy a denotar P1, P2, hasta P omega. Como mi sistema no puede estar en ningún estado que no sea los que van desde 1 hasta omega, la suma de esas probabilidades tiene que valer 1. ¿Sí? La suma sobre omega, omega minúscula, de P omega, me tiene que dar 1. Por una vez vamos a poner desde omega igual a 1 hasta omega grande, pero bueno, obviamente estamos hablando de la suma sobre todos los posibles valores de omega. Esto entonces me define, al nivel que lo necesito, el sistema que estoy estudiando. Ustedes pueden imaginarse, obviamente, infinidad de ejemplos de esta situación, ¿cierto? La situación más sencilla sería que su sistema sea una moneda que uno tira al aire, ¿cierto? Donde los estados posibles son los dos posibles resultados en los cuales puede caer la moneda, o si quieren puede caer de cara o seca, o puede caer de canto también, a lo cual también habría que asignarle su probabilidad, y los numeritos que están ahí abajo podrían ser las probabilidades correspondientes. Ese experimento que uno puede pensar en un sistema inanimado, como es una moneda que uno tira al aire, lo puede complicar, ¿cierto?, en cuanto a la definición del sistema, todo lo que uno quiere, ¿sí? Uno podría hablar de cuál es la probabilidad de que una persona en determinadas circunstancias esté contento o triste, ¿cierto? Cuál también tendría un sistema que puede acceder a dos estados y define las probabilidades que correspondan a través de un sistema de una serie de observaciones, también serviría para una situación como esa, ¿sí? A nosotros nos va a servir para estudiar sistemas físicos, sistemas mecánicos, pero por ahora no es necesario que haga especificaciones de ese tipo. Bueno, supongamos ahora que tenemos una colección de copias de este sistema, justamente un ensamble, ¿cierto? Si yo voy a suponer entonces que tengo ahora definido el sistema, concibo un conjunto de copias de ese sistema, ¿sí? Conjunto de copias que, dicho sea de paso, eso no lo dije antes, son todas independientes entre sí, ¿cierto? Las copias no se ven una a la otra, ¿sí? Porque si no se transformaría en un sistema mucho más complicado, ¿cierto? Son una construcción abstracta en la cual en particular las copias son entidades una independiente de la otra, no se ven. Yo puedo mirar cada uno por separado y qué es lo que pasa con el resto no importa. Entonces, lo que introducimos ahora es un ensamble de K copias del sistema que tenemos definido. Entonces, ya le digo, como para ir calentando motores, lo que vamos a hacer es calcular cada uno de estos sistemas, cada una de las K copias del sistema puede acceder a cada uno de los omega estados, ¿cierto?, que tiene cada sistema disponible, ¿sí? La cuenta que quiero hacer ahora es cuál es la probabilidad de que en una configuración determinada del sistema del ensamble de K copias haya K1 copias en el estado 1, K2 copias en el estado 2, así hasta K omega copias en el estado omega, ¿sí? Problema de probabilidad típico, ¿cierto?, simplemente de repartija, digamos, de bolitas en cajas, si quiero, porque yo puedo pensar a cada uno de los estados de mi sistema como una cajita en la cual voy a poner las bolitas, que son las K copias, ¿sí?, del sistema. En el estado 1 habrá un determinado número, en el estado 2 habrá otro número, en el estado omega habrá otro número. Este es el número K1,
este es el número K2 y este es el número K omega, el número de copias que entraron en cada una de las cajitas. Entonces, lo que quiero hacer es calcular la probabilidad de tener K1 copias en el estado 1, K2 en el estado 2, hasta K omega en el estado omega. Como yo quiero meter en mis cajitas a todo mi ensamble, la suma de los K sub i, o de los K sub omega si quieren, tiene que ser igual al K total, ¿cierto? Es decir, tengo una relación que me dice que la suma de omega igual a 1 hasta omega grande, de los K omega, del número de copias que cupo en cada cajita, es igual a K. A esta probabilidad la voy a pensar como una función justamente de los numeritos de copias que tengo en cada uno de los estados. ¿Cuánto vale esa probabilidad? ¿K1 sobre K? La probabilidad de tener K1 copias en el estado 1, K2 copias en el estado 2, K omega copias en el estado omega. Es una probabilidad, función de todo el conjunto de los números K, ¿cierto? Depende de cómo yo elijo toda la colección de numeritos K, eso me va a dar una probabilidad diferente, ¿sí? Lo que quiero calcular es ese objeto, la probabilidad como función de esos numeritos. La cuenta no es muy difícil, gracias a la suposición que estoy haciendo de que las copias de mi sistema son independientes, ¿cierto? Para calcular esta probabilidad yo me puedo preguntar qué es lo que pasa con cada una de las copias por separado, porque cada una de esas copias se comporta, por así decirlo, independientemente de lo que le pase a todo el resto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una determinada de las copias me caiga en la cajita 1? P1, ¿cierto? Es decir, acá, obviamente, en esta probabilidad va a haber una serie de factores, ¿cierto?, que van a venir justamente de la probabilidad de que ocurran las caídas, digamos, de las copias del sistema en cada una de las cajitas, ¿sí? Un sistema contribuirá con P1. Si tengo K1 sistemas en la cajita 1, voy a tener un factor P1 a la K1, ¿cierto?, que es la composición de las probabilidades de que me hayan caído K1 cajitas K1 copias en la primera cajita. ¿Está bien? Es decir, acá voy a tener especialmente, voy a dejar un espacio porque voy a querer escribir otra cosa acá adelante. Voy a tener una probabilidad asociada a que hayan caído K1 copias en la cajita 1. Voy a tener un factor completamente análogo para la cajita 2, para el estado 2, y así sucesivamente hasta el estado omega. Esto entonces es simplemente este producto de acá, es la combinación efectivamente de las probabilidades independientes una de la otra, que correspondiente al hecho de haber asignado cada una de las copias, K1 al estado 1, K2 al estado 2, K omega al estado omega. ¿Qué es lo que falta acá adelante? Sí, vos lo dijiste antes, que es lo que falta. Exactamente, de cuántas maneras yo puedo distribuir las K copias de mi ensamble entre los omega estados que tengo para ponerlas, ¿sí? Porque en principio, digamos, a esta probabilidad van a contribuir todas esas posibles configuraciones en las cuales yo elijo cómo distribuir a las cajitas. Y es ahí donde tenemos que utilizar una generalización de la binomial, ¿cierto? La distribución binomial, ¿sí?, el coeficiente binomial, es el que me dice de cuántas maneras yo puedo distribuir una determinada cantidad de objetos entre dos opciones determinadas, ¿cierto? Cuando yo escribo K factorial sobre
K1 factorial, K2 factorial, lo que estoy calculando es la forma en la cual puedo distribuir una cantidad K de objetos entre dos clases, tales que caigan K sub 1 de los objetos en la primera clase y K sub 2 en la segunda clase. ¿Está bien? Yo ahora tengo que hacer lo mismo. Ahí adelante tengo que poner un factor que me represente esto mismo, pero para el caso en el cual tengo omega clases diferentes, que son los omega estados en los cuales puedo distribuir las K copias del sistema. ¿Alguien sabe cuál es la expresión que reemplaza esto cuando tengo omega clases diferentes? Exactamente, exactamente. Es una expresión exactamente, es completamente análoga a esta, pero donde acá, como en el denominador de la expresión, lo que aparecen es el producto de todos los factoriales de los diferentes valores entonces de K. Fíjense que yo considero esta probabilidad que calculé en términos de su dependencia con K1, K2 a K omega. Lo que yo quiero ver justamente es cómo varía esta probabilidad cuando considero diferentes particiones, si se quiere, de mi ensamble, de forma tal de dividirlo entre los diferentes estados que tengo en el sistema, ¿cierto? Es decir, a pesar de que esta probabilidad también depende de las probabilidades P1, P2 a P omega, yo la quiero pensar como una función de los K, ¿cierto? Supongo que los P1, P2, P omega están fijos, ¿cierto? De hecho, lo fijé en el momento que definí el sistema que estoy mirando, y lo que quiero ver es, entonces, cómo depende la función P de K1, K2, K omega de los numeritos K sub 1 a K sub omega. ¿Qué forma se imaginan que tiene esta función mirada en las variables K sub 1, K sub 2 a K sub omega? Es decir, acá obviamente empezamos con una parte muy importante de este curso, que es tratar de imaginarse cosas que están ocurriendo en muchas dimensiones, ¿cierto? Yo tengo un espacio como variables de esta probabilidad, que es el espacio cuyas coordenadas son K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4, K sub 5, hasta K sub omega, ¿sí? Lo que les estoy preguntando es si se imaginan qué forma tiene esta función en el espacio cuyas variables son K sub 1, K sub 2 hasta K sub omega. ¿Algún hint? Efectivamente, es simétrico respecto de todas las variables. Es una buena observación que nos facilita el análisis, si se quiere. Fíjense que, es simétrico con todas las variables. Hay que tener un poquito de cuidado porque los P sub 1, P sub 2 a P sub omega son diferentes unos de los otros. Pero evidentemente hay una simetría en la expresión esta respecto de las variables. Hagamos la siguiente pregunta. Supónganse que el número K, es decir, el número total de copias de mi sistema en el ensamble es un número muy grande, ¿sí? ¿Cuántas bolitas, es decir, cuántas copias de mi sistema esperan ustedes que haya en cada una de las cajitas, en cada uno de los estados? Va a ser también un número muy grande, ciertamente, ¿no? Pero, exactamente, ¿cierto? Es decir, yo espero que el número de estados que haya en un determinado, el número de copias de mi sistema que haya en un determinado estado, cuando el número total de copias es muy grande, se acerque a la probabilidad de ese estado multiplicado por el número total de copias,
¿cierto? La definición de probabilidad es esa, ¿cierto? Es lo que me justifica la forma en que está introducida, la probabilidad como frecuencia. Lo que yo espero entonces es que a medida que K aumenta, y a mí me interesa efectivamente considerar el límite de K grande, porque justamente, como decíamos antes, yo necesito un muestreo suficientemente grande de copias de mi sistema como para representar lo que pasa con una sola de las copias. En el límite de K grande, entonces yo espero que la probabilidad, que la distribución del ensamble en los diferentes estados se vaya acercando cada vez más a la situación en la cual en cada estado el número de copias que tengo es la probabilidad de ese estado multiplicado por el número total de copias. ¿Sí? Eso equivale a que esta función, a medida que K se hace más grande, se tiene que ir concentrando alrededor de un punto especial, que es el punto que corresponde a que cada uno de los K sub i sea igual a la probabilidad de ese estado multiplicado por el número total de copias. Ahora voy a hacer un dibujito que espero que clarifique un poco, pero se entiende la idea. Como hay un estado especial que seguramente es privilegiado cuando K se hace muy grande, yo espero que esta probabilidad se vaya acumulando, se vaya haciendo una función picuda, ¿cierto? Por una probabilidad justamente se va a concentrar alrededor de ese punto que en el espacio de las variables K sub 1, K sub 2, K sub omega corresponde a que el K sub i correspondiente sea la probabilidad de ese estado multiplicado por el número total de copias del ensamble. Bueno. Eso lo voy a representar de la siguiente forma, si quieren. A ver. Si acá tengo la probabilidad de esta cantidad que acabo de calcular, y acá tengo dos de las variables estas, digamos la variable KI y KJ, más no puedo representar por una cuestión de, bueno, no sé una cuestión de qué, pero está claro que más no puedo representar que estas. Hay un valor especial de K sub i que es P sub i por K. Y hay un valor especial de K sub j que es P sub j por K. Yo lo que espero es que la función P sea una función que está concentrada alrededor de este punto. Y lo mismo, por supuesto, para todas las otras coordenadas. Es una función que tiene un pico seguramente acá. Ustedes en uno de los ejercicios de la práctica van a hacer la cuenta caracterizando esta concentración, ¿cierto? ¿En qué sentido realmente ocurre cuantitativamente, digamos, en qué sentido ocurre esta concentración que está acá? Cómo a medida que uno aumenta acá, efectivamente esta función se va haciendo cada vez más puntiaguda en algún sentido determinado que ustedes van a ver. Fíjense que a medida que uno aumenta acá, el pico no solo se hace más agudo, sino que también se corre en este espacio simplemente porque el punto en el cual está centrado el pico también depende de K. ¿Está bien? Así que en ese sentido es que hay que caracterizar en forma cuantitativa cuidadosa cómo ocurre esa concentración de probabilidad. Lo que quiero hacer a continuación es mirar la probabilidad en el pico. Quiero entonces evaluar cuánto vale la cantidad P en el punto este. Quiero saber la altura del pico en última instancia. ¿Cómo hago eso? Exactamente.
evalúo la función en el punto este, que es cuyas coordenadas son las probabilidades correspondientes por K. Eso me va a dar, perdón, en el numerador sigo teniendo el K factorial, que es lo que corresponde. Acá voy a tener entonces el P sub 1 por K sub 1 factorial, el 2 ya no lo escribo, y acá tengo P omega, perdón, P sub 1 por K, no P sub 1 por K sub 1, ¿sí? P sub 1 por K factorial. Acá tengo el producto de todos los factores similares a este, y al final tengo el P omega por el K omega. Acá tengo P sub 1 a la P sub 1 por K, P sub omega a la P sub omega por K. ¿Sí? Bueno, ahora por razones que no puedo explicar hasta que termine esta cuenta, ¿cierto? Me voy a fijar en el prefactor este. El prefactor este, recordemos que es el que proviene de las configuraciones, ¿cierto? De las diferentes configuraciones que le puedo dar a mi ensamble distribuido con los numeritos K1, K2 a K omega entre los diferentes estados del sistema. ¿Sí? Este objeto entonces es, pongámosle específicamente, el número de configuraciones. Lo vamos a llamar con una letra especial, W. Y este es el número de configuraciones, ojo, calculado en este punto, ¿cierto? Es decir, es la forma que yo tengo de distribuir a mi ensamble entre los diferentes, la cantidad de formas, perdón, que tengo de distribuir al ensamble entre los diferentes estados del sistema, en la situación que espero que sea la privilegiada por esta probabilidad, ¿cierto? La situación en la cual esta probabilidad alcanza su máximo. La situación que espero que sea la más frecuente en la cual yo voy a observar al ensamble. Si yo miro al ensamble para K suficientemente grande, yo espero que la situación más frecuente en la cual la voy a observar es la situación en la cual el ensamble está distribuido entre los diferentes estados con estos números, digamos, de muestras en cada uno de los estados. Lo que estoy haciendo es entonces calcular el número de configuraciones. Lo que tengo acá es el número de configuraciones en esa situación en particular. Por razones que van a quedar claras cuando termine esta cuenta, voy ahora a calcular el logaritmo de este objeto. Lamento hacer estas cuentas injustificadamente en la primera clase, pero la cosa es así. Logaritmo de omega, perdón, de W. Estoy calculando el logaritmo del número de configuraciones, entonces en ese punto donde la probabilidad adquiere su máximo. ¿Cómo calculo ese logaritmo? Bueno, no es muy difícil, ¿cierto? Es decir, lo que tenemos que hacer es hacer el logaritmo de K factorial y restarle los logaritmos de todas las cosas que tengo abajo, ¿sí? Eso ya lo voy a ir escribiendo como una suma sobre omega, porque es una suma sobre los estados, del logaritmo de P sub omega por K. ¿Sí? Para hacer esta cuenta un poquito más explícita, porque el logaritmo de K factorial es una cosa que quién sabe cómo se calcula, vamos a usar por primera vez, pero no por última, una de las varitas mágicas de este curso, que es lo que se llama la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling es una aproximación para el logaritmo del factorial de un número, justamente.
Es una aproximación que se puede hacer en forma sistemática, es decir, es una aproximación que se puede escribir como una serie infinita. A nosotros nos basta quedarnos con los dos primeros términos significativos, pero ustedes pueden encontrar aproximaciones mejores en los libros. La aproximación es válida cuando el número del cual yo estoy calculando el factorial es un número grande, ¿cierto? Y por lo tanto su factorial es grandísimo, ¿cierto? Es decir, acá estamos hablando de números realmente grandes. Lo que me dice la fórmula de Stirling, pongamos el nombre de Stirling, es que cuando n tiende a infinito, el logaritmo de n factorial se puede aproximar por n logaritmo de n menos n. Ustedes después pueden jugar y ver hasta cuándo uno tiene que irse con n para que esto sea realmente una buena aproximación, ¿cierto? Es decir, para que tenga un error predeterminado que a ustedes les guste. La corrección que uno tendría en el siguiente término es, si mal no recuerdo, n a la 1 medio. Es de orden n a la 1 medio. ¿Sí? Es decir, es un término que es proporcional a n a la 1 medio. Y que por lo tanto, cuando n es muy grande, es despreciable respecto de los dos anteriores. ¿Sí? Cuando n es muy grande, estrictamente, este término también domina sobre este, ¿cierto? Este también es despreciable respecto de este porque este tiene el logaritmo de n, además del n. ¿Está bien? Pero como el logaritmo de n es una cosa que crece muy lentamente con n, nos conviene conservarlo. Es decir, necesitamos conservarlo para obtener resultados significativos cuando hagamos esta aproximación. ¿Está bien? El hecho es que, introducida la fórmula de Stirling, el logaritmo de un factorial, yo voy a utilizarla en todos los términos de esta expresión de acá. ¿Sí? Es decir, voy a suponer que en todos estos términos k es lo suficientemente grande como para que valga efectivamente la fórmula de Stirling. Tanto adentro de este término, sino también adentro de este término que tengo acá, es decir, estoy suponiendo que k es lo suficientemente grande como para que, cualesquiera sean los valores de estas probabilidades, este número también sea suficientemente grande. ¿Sí? Bueno, dale. Metamos la fórmula de Stirling en el logaritmo de omega y veamos qué es lo que nos queda. En el logaritmo de W, perdón. Logaritmo de k factorial lo vamos a poner como k por el logaritmo de k menos k. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer en cada uno de los términos adentro de la sumatoria. Esto va a ser p omega por k por el logaritmo de p omega por k más la suma sobre omega de p omega por k. ¿Sí? No, porque ya tengo un menos adelante, ¿no? Es decir, tengo este menos de acá y este menos de acá y eso es lo que me da el más de acá. ¿Está bien? Acá lo único que me queda por desarrollar un poco es este logaritmo, ¿cierto? Es decir, lo voy a dividir en los dos términos poniendo el logaritmo del producto como el logaritmo de la suma. Y entonces tengo logaritmo k por el logaritmo de k menos k menos la suma sobre omega de p omega por k por el logaritmo de p omega. El otro término es menos la suma sobre omega de p omega por k por el logaritmo de k. Y después me queda la suma sobre omega de p omega por k. ¿Ya van viendo todas las cosas que se me van acá? Este objeto de acá tiene la suma sobre omega de p omega por k, ¿cierto? Pero la suma de las probabilidades sobre todos los estados vale 1. Así que todo este término es k,
¿sí? Que se me va con este menos k que tengo acá adelante. Este objeto se va con este de acá. Y lo mismo pasa con este otro término, ¿cierto? Acá tengo la suma sobre omega de los p omega, el k logaritmo de k no depende de omega, así que sale fuera de la sumatoria esta, me queda la suma de las probabilidades que vale 1, y este término negativo se me anula con el término positivo este que tengo acá. ¿Sí? Así que entonces el logaritmo del número de configuraciones que tengo en el pico de las probabilidades, en la cuenta que hicimos antes, en la distribución entonces de un ensamble de k copias entre los omega estados posibles del sistema, es este único término, menos k, por la suma sobre los estados del sistema de la probabilidad de cada uno de los estados multiplicado por el logaritmo de la probabilidad de cada uno de los estados. Fíjense que esta es una cantidad, el logaritmo del número de configuraciones es una cantidad proporcional al número de copias que tengo en el sistema. Y la constante de proporcionalidad, que está dada por esta sumatoria con el signo menos, es independiente de la copia en la cual yo me esté fijando. De hecho, todas las copias son equivalentes, así que no es inesperado eso. Y es una propiedad exclusivamente de la distribución de probabilidad que yo tengo entre los estados. ¿Cierto? Es decir, es una función que solo depende de las probabilidades que yo supuse conocidas de los estados que tengo en mi sistema. Es una caracterización, entonces un numerito que me caracteriza, ya vamos a ver qué propiedad, pero es un numerito que me caracteriza a la distribución de probabilidades que yo tengo asignadas para los estados a los cuales puede acceder mi sistema. Esta cantidad, que en realidad yo la voy a escribir metiendo adelante una constante, la cual voy a llamar K, que insisto, es una propiedad de la distribución de probabilidad de los estados de mi sistema. Desde el punto de vista probabilístico, entonces una caracterización del sistema. Esta cantidad es lo que voy a llamar la entropía de Shannon. La entropía de Shannon de la distribución de probabilidad. El coeficiente K que le puse adelante, lo que va a permitirme esencialmente es asignarle unidades a esta cantidad, ¿cierto? Porque en determinadas circunstancias yo puedo querer medir esta cantidad con determinadas unidades, ¿cierto? Y lo que le va a dar las unidades es justamente este K de acá, porque obviamente esta sumatoria de acá no tiene unidades, ¿cierto? Es decir, estas cosas son probabilidades, así que esta cosa no tiene unidades. Si yo quiero trabajar con esta cantidad asignándole unidades, ya vamos a ver en qué circunstancias, es por eso que la defino con esa constante K adelante. Bueno, como se dan cuenta, el nombre de entropía ya resulta inquietante, ¿no? Es decir, no es por nada que uno lo va a llamar entropía a esta cosa. Ya, como para ir aguando la fiesta, les adelanto que este objeto, parece mentira, pero se va a terminar transformando en
lo que uno entiende por entropía a nivel termodinámico. Es decir, después de un largo camino, bueno, no tan largo en realidad, ya lo vamos a empezar a ver dentro de una o dos clases, nos vamos a encontrar con que este objeto, convenientemente maquillado, convenientemente retocado, pero maquillado no en un sentido falaz de la palabra, sino en un sentido matemático de la palabra, va a terminar siendo lo mismo que la entropía termodinámica en un sistema mecánico, no en un sistema cualquiera como este de acá. Y eso es lo que justifica el nombre de entropía. El hecho de que se llame de Shannon, no sé si escucharon alguna vez hablar del señor Shannon. Shannon fue un matemático esencialmente que a mediados del siglo XX, en realidad en la década de 1940, creó la teoría de la información. Y esta es una cantidad básica dentro de la teoría de Shannon, de la cual vamos a hablar un poquito al principio de la clase que viene, no ahora. Es decir, Shannon vivió en una época en la cual la mecánica estadística ya estaba completamente desarrollada, ¿cierto? Vivió 100 años después que Boltzmann, por ejemplo. Y de hecho Shannon no fue la primera persona que se encontró con una expresión con esta forma matemática. Probabilidades multiplicadas por sus logaritmos y sumadas sobre los estados sobre los cuales están definidos esas probabilidades. De hecho, Boltzmann había pasado por esa misma expresión, ya les digo, casi 100 años antes. A nosotros nos conviene asociarla al nombre de Shannon porque en realidad, como vamos a comentar la clase que viene, tiene aplicaciones que van más allá de la mecánica estadística, más allá de la física, y justamente son aplicaciones que tienen que ver con la teoría de las comunicaciones, ¿cierto? Lo que es la teoría de la información. Pero bueno, acá lo que quiero destacar es la aparición de este nombre, ¿cierto? Que es nuestra primera conexión concreta con cosas que sabemos de la termodinámica. Si es que alguien puede decir que sabe lo que es la entropía termodinámica, ¿no? Y que de hecho eso es una cosa que me olvidé de comentar antes, pero para conceptos termodinámicos, ¿cierto? Que son muy elusivos, muy difíciles de imaginarse qué es lo que representan exactamente, como son la entropía, la entalpía, las energías libres, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que nos enseñan en termodinámica. La mecánica estadística es capaz de poner esos conceptos en el marco de conceptos que son mucho más familiares para nosotros, como son los conceptos de la mecánica, ¿cierto? Como son los conceptos de las cantidades mecánicas como energía, fuerza, velocidad, etcétera, etcétera. Y esa es una de las contribuciones que justamente nos trae esta teoría. Pero bueno, vamos a dejar los comentarios sobre qué papel juega la entropía de Shannon en la teoría de la información para la vez que viene, y a partir de la vez que viene vamos a ver cómo utilizamos esta herramienta a través de la introducción de un nuevo principio para construir información sobre los sistemas físicos.